Hay líderes que operan y otros que realmente transforman culturas desde adentro. Hoy vamos a abrir la conversación con alguien que ha estado justo ahí, que ha apoyado a grandes compañías como Mondelez, PepsiCo y hoy es el director de recursos humanos para Nissin Foods en México y Centroamérica. Hoy tengo un padrinazo, un padrino de lujo. La verdad, que no solamente por ser patrocinador, sino ha impulsado a estas conversaciones. Hoy estoy con Milton Tovar. Antes de la estrategia y los resultados, todo empieza con las personas. Aquí conversamos con los líderes que definen el rumbo de las organizaciones. Hablamos sobre sus aprendizajes, su visión y sobre el arte de transformar el potencial en resultados extraordinarios. Esto es Cracks del Talento. Comenzamos. Amigo, muchas gracias de nueva forma por estar acá conmigo, apoyar estas locuras, ¿no? Para abrir nuevos canales, para abrir información y pues bueno, también agradecer a los patrocinadores MBI, Hirint y Nissin que bueno, se unen a estas conversaciones. Muchas gracias, amigo. Chava, buenos días primero que nada y gracias por la invitación, la presentación. Casi no me la creo cuando la cuentas así pero al final a mí encantado de poder tener otra charla de nueva cuenta. La tuvimos hace algún tiempo la primera, en una versión diferente. Te felicito por tener esta versión pues, ya presencial, ¿no? De esta manera. Y bueno, pues tengamos la charla padre que siempre hemos... Abierta, como siempre, ¿no? Orgánica, divertida. Sí, pues, sin como debe machotes, sin claro, nada claro, de eso. Claro, venga. Y me gustaría comenzar con algo que he tenido muchas ganas y de hecho se lo he compartido en varias ocasiones, de hablar un poco del tema cultural Japón-México, México-Japón, ¿no? Con sus características que tienen, ¿no? Y que has tenido la oportunidad no solamente de viajar y de estar en una compañía con sede allá y todo, sino de saber muy bien cómo se manejan, qué puedes tropicalizar o agarrar hacia México y también desde México, ¿no? ¿Qué podemos nosotros o de Centroamérica, etcétera, poder dar, ¿no? Hacia la visión de los japoneses. Claro. Tú que has estado en esas dos líneas, que has tenido la oportunidad, ¿qué es lo que te gusta más de cada una, ¿no? Que has podido tal vez implementar, ¿no? Desde tu rol y cómo lo has manejado. Sí, muy bien. Está muy padre. Primero que nada, para Nissin siendo una empresa de origen japonés, ¿no? La verdad es que es un gran placer trabajar con personas de cultura japonesa, ¿no? Es muy enriquecedor. Primero porque todo lo que implica y lo que has escuchado gran parte de tu vida sobre la cultura japonesa, ¿no? Y entonces eso te eleva una expectativa súper padre. Disciplina, respeto, pasión por lo que hacen, ¿no? Hacerlo bien, para ellos es un tema bien importante. Entonces, en la organización, en Nissin, la diversidad es bien importante. Entonces, culturalmente hablando, en países, pues hay varios retos también, ¿no? El lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. El lenguaje acá en México, pues es muy raro encontrar personas que hablan japonés, que lo hablan bien, que lo escriben o algo. Entonces, pues ahí viene un reto. Luego después, los japoneses también, que hablen inglés, ¿no? Y te encontrarás, y tengo la gran dicha de trabajar con varias personas de mucha calidad humana, que son japoneses, hablan inglés y hablan español, ¿no? Algo que yo admiro mucho de mis amigos japoneses es que ellos se esfuerzan todos los días para hablar español en lugar de hablar inglés. Wow. Entonces, llega una persona y en un mes ya está literalmente enfrente de personas sin miedos, sin temores, sin un tema de vergüenza de me equivoco y está dando algún discurso para personas mexicanas. Entonces, eso no lo ves regularmente, pues a veces el mexicano tiene miedo a hablar inglés, que lo juzguen, digan lo habla bien, no lo habla bien, etcétera. Y ahí es donde empiezan las barreras. Claro. Y esas barreras se las pone uno, ¿no? Porque pues también, pues miedo a la crítica, miedo al qué dirán, etcétera. Y por lo menos, inclusive a mí me ha ayudado muchísimo tener la oportunidad de conversarlas, tener las conversaciones en inglés. Ellos saben que no son nativos y no lo hablan Claro. súper bien. Yo entiendo que yo no soy nativo de Estados Unidos y entonces no soy el que habla mejor inglés,
pero sí nos animamos y nos ayudamos. Y ahí viene un tema de cultura, es Se impulsan. cómo nos ayudamos y cómo nos impulsamos, ¿no? Y ellos son también muy abiertos a escuchar y a entender la cultura de México, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, sigue siendo muy enriquecedor, y tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos, Claro. ¿no? La verdad es que en México, el mexicano es una persona que trabaja y entrega todo, todos los días, ¿no? Y me podrán decir, pues sí, pero también hay personas que pues, no son tan trabajadoras, etcétera. La verdad es que en lo general al mexicano se le ve como una persona que entrega, que trabaja, que es apasionado, que es confiable, que resuelve, ¿no? De manera general. Entonces, pues hay que aprovechar cómo nos ven para poder posicionarnos no solamente en Japón, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, Y es parte importante también de lo que mencionabas de la diversidad, sí. ¿no? El entendimiento de varias culturas, porque lo que se nos hace normal a nosotros, tal vez a ellos ¿no? Y viceversa. Pero yo sí había estado también viendo y tocando mucho el tema de respeto, ¿no? Y de disciplina que acabas de mencionar con Sí. ellos. Estaba viendo por ahí también otro podcast en donde hablaban precisamente de la cultura japonesa y en donde compartían si hay algo que encontraste, es de alguien más, no es tuyo. Y hasta vas en el tren y si se te pierde la cartera en el tren, etcétera, va y lo lleva a la estación de policía y lo dejan y acomodadito, ¿no? Todo todo impecable en ese sentido, ¿no? Y también la otra del respeto hacia el cliente, ¿no? El respeto ahora sí que, bueno, tú igual lo sabrás un poquito más, el cliente es el top, es el máximo, hasta pueden mencionar algunas otras cosas ahí de religión, etcétera, pero le dan un valor muy grande, ¿no? Estaba viendo también que había para no decir marcas, ¿no? Una tienda departamental muy importante allá en Japón, y que el CEO y los directivos van y son los que abren la puerta y hacen reverencia agradeciendo a las personas que están entrando porque son sus clientes, Claro. ¿no? Tan importante es ese sentido, ¿no? De pertenencia para ellos. Claro. Te platico una historia hablando de lo que decías. Yo cuando fui justo a una reunión en Japón, pues ya cuando regreso a la Ciudad de México, estando en el aeropuerto hay muchas cosas que comprar todavía, ¿no? Entonces, compro cosas, llevo algunas cosas en mano también y una bolsa con souvenirs, ¿no? Se me olvida en el aeropuerto. Entonces yo ya llego a México y lo que había comprado y X bolsa, no, bueno, pues ya, uno aquí la da por perdido. A lo mejor Ya se fue. o sea, ya no la voy a recuperar. Entonces, ya estando acá en México, hablo al aeropuerto de Narita y bueno, le dejé en una tienda, Dentro dentro del aeropuerto, okay. ¿no? En una tienda ahí sin, quién sabe quién la encontró, ¿no? Pero la dejé en una tienda, hablo al aeropuerto de Narita, está su procedimiento y al mes, Te la entregan a alguien allá, ¿no? Y ya esa persona, pues ya la entregan, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí me quedé bastante impresionado. Tienen comunicación constante. Hay una llamada, hay mails, hay WhatsApp, y entonces estás en constante comunicación con las personas de allá. Y sí es verdad. Entonces, algo que no es de ellos, lo regresan, van y ven dónde darlo, ¿no? Entonces, entregarlo para que la persona la reciba. Y en términos del servicio, yo creo que no solamente en Japón debería ser la apreciación hacia el cliente en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto, aprecian tanto al cliente, como por ejemplo en los restaurantes, pues dejar propina para ellos Sí, no es aceptable, ¿no? Sí. Porque yo te tengo que atender Sí. como mereces, porque eres mi cliente, porque viniste a mi restaurante, porque estás comprando mi producto o algo, y entonces mereces todo. Exacto. Todo mi enfoque hacia ti. Y entonces, si me das propina, lo puedo entender de una manera diferente. Sí, de hecho está mal visto allá, ¿no? Es O sea, correcto. no pueden. Es correcto. Porque creo que si no estoy mal, es como si no hubieran hecho bien su trabajo. ¿No? Entonces, para ellos, la parte del honor también es bien importante y la impecabilidad en el entregar, ¿no?
Cuando hablamos de entregar algún objetivo, un resultado, una información, etcétera, ellos hacen un pedido muy claro y al final ellos confían Claro. en que eso va a llegar en el tiempo antes, ¿no? Y si ellos o cualquier persona no entrega, no cumple, lo primero que es aceptan el error, piden disculpas, y es como decir, ahí yo fallé. Sí. Y en realidad es así, cuando en cualquier compañía, si tú tienes un pedido muy claro para otra persona de ayuda o de necesito de ti, pues, debe haber una impecabilidad, ¿no? ¿Recuerdas antes que decían nuestros abuelos, mi palabra Es la ley, ¿no? Es, La ley. es lo que tengo para Sí. entregarte y para darte y cuenta con ello. Bueno, ahorita la palabra no necesariamente en algunas personas es suficiente y entonces pues hay que trabajar en eso. Porque finalmente es tu credibilidad, Sí. es la confianza que generas en otros. Sí, de hecho eso es el valorar el tiempo, ¿no? También son muy puntuales, ¿no? Son de relojito. Si yo dije hasta ahora, a esta hora estoy, respetan mucho esa parte. Sí, nosotros en reuniones, primero, esa es una cultura que también desde nuestro líder y desde todo el equipo de liderazgo buscamos, ¿no? No porque necesariamente sean así los japoneses, no, porque queremos nosotros como mexicanos ser puntuales y ser eficientes. Exacto. ¿No? Entonces empezamos en punto. Podríamos entender si alguien a lo mejor se retrasó por alguna circunstancia fuera de sus, ¿no? de Sí. sus circunstancias, pero empecemos en tiempo, por el respeto a las personas que están citadas en tiempo. No decimos, demos 5 minutos para que se vayan. No, empezamos en tiempo. Más bien las personas, el resto tiene que entender que el tiempo es valioso para todos. Y entonces es una forma de respeto. Claro. Que eso cada vez se maneja de esa manera, ¿no? De vamos a dar 5 minutos, demos para que se conecten ahora después pandemia, ¿no? Para que se conecten, etcétera. Y pues no, más bien es por el respeto, debería ser al revés, por el respeto de las personas que se conectaron a tiempo, que debería de ser, iniciamos, ¿no? Correcto. ¿Y Pero cómo, bueno. y cómo manejas? Porque acá posiblemente había un shock en ese tema cultural. Tú, desde tu área, desde el impulso precisamente de este entendimiento, no solo el tema de diversidad, de la parte de la cultura, ¿cómo lo manejas con el equipo? Bueno, primero ser el ejemplo. O sea, tú no puedes pedir algo en lo que tú no demuestras esa congruencia, ¿no? Y te lo comparto tal cual. Todo el equipo de liderazgo en la organización creemos completamente en eso, ¿no? Entonces, desde nuestro líder, Luis Javier Gómez, es el presidente de la compañía, entonces, Lo estamos en permea. tiempo. Sí, claro. Y es un tema muy claro, muy transparente, no es un tema de medias tintas, no somos inconstantes en ese sentido. Claro. Porque cuando tú generas un tema de hoy sí empiezo en tiempo y sí, soy ejemplo en ese sentido, mañana, no, empecemos más tardecito, demos 5 minutos, no, empecemos tiempo y eso ya en la mente de cada uno de nosotros es costumbre, ¿no? Se hace hábito. Exacto. Y ya después no es tolerable en el sentido de cuestionamos por qué no empezamos en tiempo. Claro. Entonces ahí es donde empiezas a ver que la cultura ya está abrazando ese hábito y entonces pues también reconocemos cuando las personas están cumpliendo con hábitos poderosos, ¿no? Claro. Ese, aunque parece muy sencillo, es un hábito poderoso. Pero, ¿sabes? La pérdida que representa el tema de arrancar 10 minutos tarde. Claro. Que no esté la persona clave para poder tener una conversación, para tomar una decisión, para abordar un tema. Entonces, ahí es donde las eficiencias a nivel de tiempo, ahí se pierden, ¿no? Sí, y se pierden mucho. Y por temas que pueden ser controlables respetando el tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es el ejemplo, es la consistencia, es el ejemplo, es hablarlo, es decirlo, es sentirlo, y bueno, a tu equipo, que tienes la oportunidad es explicarles también, porque también pues puede haber personas que se vienen integrando inclusive a la vida laboral, Claro. ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas traen un pasado en términos de, pues en la escuela, si llego a tiempo o no, si me acostumbraron a llegar a tarde y no me dicen nada, pues entonces es lo que aprendí, que no pasa nada.
Entonces, hay que enseñarlos, hay que acompañarlos, hay que decirles por qué es importante y qué beneficios te va a traer a ti en tu vida personal y en tu vida profesional, ¿no? Porque sí hay muchísimos beneficios. Siendo coherentes, ¿no? Como dices también, no puedes exigir o pedirle al equipo solamente de palabra, compartiendo, oye, hay que llegar a tiempo, hay que hacer esto, etcétera, cuando ven al equipo de liderazgo Claro. que no lo hace, ¿no? Y que no está en tiempo y forma ni lo maneja de esa manera, ¿no? Claro. Esa coherencia de permear todo con el ejemplo, no solamente con palabra, como lo hacían algunos líderes en el pasado, bueno, todavía existen algunos, ¿no? En ese sentido, pero me hace total sentido cuando se maneja con esta coherencia que comentamos, pero desde el pool directivo, ¿no? Claro. Que es el principal a los que les ponen el foco, son los tomadores de decisiones, ¿no? Y hablando precisamente de esta parte de tomar decisiones, en el área de HR People, tú sabes que hay decisiones que a veces son muy difíciles de tomar, ¿no? Como líder dentro de un área, ¿no? Más ya ahora con el tema de que el área de HR People y los líderes, las cabezas de recursos humanos, deben de estar sentados en la mesa con el CEO, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Son los primeros que están ahí, son los que cuidan y tienen la balanza entre la empresa y el activo más importante de cualquier compañía, que es la gente, ¿no? ¿Cómo manejas esa dualidad? Pues yo te diría, decisiones difíciles de tomar, pues no solamente en recursos humanos, y entender la situación y qué situación es difícil de tomar, ¿no? Típicamente siempre se habla de la decisión más difícil de tomar es cuando dejas ir a talento, ¿no? Claro. Pero hay que entender el contexto y hay que entender la situación, ¿no? Porque, pues, al final, sí, cuando alguna organización pasa por alguna reorganización, pues es difícil, pero es necesaria, ¿no? Cuando sucede ese tipo de situaciones, pues, no suceden de una decisión de la noche a la mañana, ¿no? Suceden de análisis, de entender claro. qué posibilidades hay para darle la vuelta a una situación, a lo mejor no la mejor. Es muy bien pensada, es muy bien discutida y bueno, si esa fuese el camino, pues es una decisión que se sabe del impacto de esa decisión, pero que también se sabe que es necesaria para asegurar el mediano o largo plazo. Claro. ¿No? Entonces, siempre cuando hablas de decisiones de y para la gente, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser conscientes, hay que ponernos siempre en las cachuchas de todos los involucrados en esa decisión y sobre todo siempre ser muy respetuoso en todos los sentidos, ¿no? Y sí, efectivamente, el estar no solamente desde vamos, si hablamos de algún nivel, si de liderazgo directivo o no, yo creo que todos los colaboradores y las personas tienen que concientizar que si estás invitado, ¿no?, a la fiesta, ¿no?, o que si estás invitado en una mesa de discusión, pues lo que se espera, por eso te invitan, es que aportes, es que traigas tu aporte, tu valor agregado, tu perspectiva, porque es una perspectiva única seguramente, claro. ¿No? Y entonces ahí es donde se vuelve el valor. Entonces, ¿cómo enseñamos a las personas y cómo acompañamos a las personas para que se sientan seguras de que estás en una silla, ya sea una discusión de liderazgo y alguna discusión estratégica, o en una reunión, pues hay que llevar información, hay que prepararse antes para esa reunión y soñar de ti para ti es cómo quiero que me vean en esa reunión, cómo quiero performar en esa reunión y qué quiero lograr en esa reunión de mí para el equipo, de mí para otros. Claro. Ahí es donde se vuelve un tema bien, bien mágico, ¿no? Pero, pues también nos encontramos la parte contraria, no es, hay personas invitadas, no llego preparado, ni siquiera entendí el contexto de para qué era la reunión, no pregunté antes, no vengo con nada, entonces veo como que me invitaron a la fiesta, pero pues nada más me voy a divertir, pero pues allá que discutan lo que discutan, ¿no? Claro. No aporto, no agrego valor
Y entonces la misma persona busca o lo que encuentra es no sentirme apreciado. Pues no me siento apreciado porque también yo no doy y no busco eso, ¿no? Entonces, y muy importante, ¿no? Si yo estoy en alguna reunión con alguna de las personas que tal vez acompaño, me reportan o doy mentoría, me dedico a comprometerme con esa persona a observarlo durante la reunión. Y después regalarle el feedback y decirle, ¿qué crees que te vi así en la reunión? Aportaste esto, creo que aquí pudiste haber aportado más, etcétera. Ponerle la situación, cuál fue el behavior que tuvo y cuál fue el impacto, ya sea positivo o no tan positivo. Entonces, ¿para qué? Para que se lleve algo. Y entonces él mismo se comprometa con él mismo. Y decirle, cualquier persona te observa, ¿eh? Te observa tu jefe, te observa tu par, te observa tu reporte, tu jefe más uno, otras personas. Entonces es siempre, estás siendo observado, ¿no? Y te observas tú mismo. Y te observas tú mismo, ¿no? Que eso es algo también que perdemos en algunas ocasiones. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres ser alguien realmente que se compromete, que da bueno, ya ves el extra mile que se menciona mucho, etcétera? Pero creo que tocaste un tema bien interesante que es el tema de la información, ¿no? Mientras más información traigas a la mesa, ¿no? Tienes un campo magnífico para que las cosas sucedan y sucedan interesantemente, ¿no? En eso. ¿Qué piensas tú desde el área de recursos humanos? Porque siento que cada vez es menos, ¿no? Pero hay veces que no le meten el impulso a la data, a la información, a lo que realmente les ayuda a todo eso para tomar decisiones y para hacerse visible, precisamente, ¿no? Con cómo me voy a ver, qué voy a aportar en la sala de discusión, qué información traigo relevante, ¿no? Para el negocio, para que vaya mejor, ponerme no solamente la camiseta, sino la cachucha, como mencionabas, todo el traje, las botas, vámonos con todo. Porque hay veces que a recursos humanos le cuesta, ya menos, como lo mencionaba, ¿no? Trabajo llegar a ese punto. Claro. Vamos, y es importantísimo, la data es un habilitador para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que yo veo de repente en algunas organizaciones o he visto y hay que considerar, ¿no? Uno, primero, a veces no entiendo ni la data que surge de mi departamento, de mi área, ¿no? Claro. Entonces, hay que entenderla, ¿no? Hay que entender qué data es la que al final de cuentas va a generar una diferencia, ¿no? Sí, un impacto. Un impacto. Dos, sí tengo la data, ¿no? Y entonces la tengo, la performo en informaciones en mi computadora, pero meramente operativo, el tener la data. No hago nada con ella, ¿no? Entonces, es lo peor, porque invierto tiempo en tener la data y esa data queda como nada más aquí está este KPI resultante. Sí, pero ¿y qué te dice ese KPI? ¿No? Contra lo que esperamos lograr y tenemos claro, ¿no? Entonces, viene la parte más importante, el análisis. O sea, nos sorprenderíamos de que hay muchas personas que todavía no desarrollan la capacidad de análisis. Entonces, ahí es donde viene la información importante, donde tú puedes tener, basado en eso, propuestas de mejora, ¿no? Basado en toda esta información, este es el plan de acción sugerido y esto nos va a llevar a esto, ¿no? Y luego después ya viene un tema de ejecución, que es otro tema. Pero la data hoy más que nunca es suficiente. Ahora la tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Agentes de inteligencia artificial, todo esto, pues hay muchas cosas que ya son más fáciles. Sí, te ayudan mucho. De nuevo, ahí está, inclusive hasta la misma inteligencia artificial, ya le puedes pedir un plan de acción y esto, y te da. Lo único importante es que las personas no entiendan la data, ¿no? Porque te pueden poner todo, ¿no? Bandejas y todo esto, y tú vas y a lo mejor no estás entendiendo realmente de dónde sale, ¿no? O cómo transmitirla, cómo comentarla, cómo transmitirla. Compartirla con el equipo, sobre todo de liderazgo, ¿no? Porque, y tú lo vas a entender muy bien esto, hay veces que dependiendo del perfil, ¿no? Del CEO, de los directivos, de los tomadores de decisión, de los que esa data les va a resultar importante e interesante, tú tienes que identificar y tener la habilidad para saber cómo mostrarla y cómo decírsela, ¿no? Hay perfiles que yo tengo 3 minutos, dímela
así, ¿no? Hay otros que sí, con una presentación en general, etcétera, pero sí tienes que identificar cada uno, ¿no? Eso pasa mucho y ahí es la habilidad y la capacidad de tú leer a las personas y la audiencia, ¿no? Y no te cuesta más que conocer a la persona, ser muy observador de la persona y decir, esta persona le gusta mucho la concretud, data, no hablar de más y listo, no andarse Muy numérico, ¿no? Ya. rodeos ni nada de eso, ¿no? Hay quien no, hay quienes de una manera diferente. Hay que observar, ¿no? Y te sorprenderías porque, y aunque la misma persona, cuando interactúas con ella, te dice, oye, no, a ver, al grano, ya te lo dijo, ¿no? Vuelves a otra reunión con esa misma persona y vuelves a ir por muchas cosas antes de ir a la concretud. Entonces dices, pues aunque te lo digan o a veces te lo muestren, te den feedback, vuelves a ese comportamiento tradicional de yo presento como yo me siento cómodo. Entonces Claro. hay una adaptabilidad ahí que eso ayuda a tener resultados, ¿no? Y entonces esa es la capacidad que tienes que desarrollar, ¿no? Al final. Fíjate que eso es importantísimo, el tema de desarrollar y de automotivarse cada uno y de hacerlo, ¿no? Porque lo mencionabas ahorita, ¿no? El tema de data, pues no te enseñan a veces a leerla, cómo bajarla en general, ¿no? De ti tiene que salir, ¿no? De, oye, quiero impulsarme a ver cómo lo entiendo, de tomar también apoyo de varias áreas, ¿no? De que no estás solo también en la compañía y eso también te hace visible cuando levantas la mano y vas con el compañero, oye, a ver, enséñame, ¿no? Vamos a hacerlo en conjunto, no tengo idea y también se vale porque los líderes no deben de saber todo. Claro. Y no lo saben todo. O sea, yo todavía no he conocido un líder que diga, lo sabe todo, ¿no? Y no creo que... Y si esa persona cree saberlo todo, bueno, ya Es llegó un a un tema de límite. ego, Entonces, en ¿no? su mente ya hay un tema, un límite. O sea, ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender. Yo creo que, pues bueno, no sería eso lo ideal. Pero definitivamente, primera cosa que creo que una persona con mucho potencial demuestra, el autoaprendizaje. Claro. O sea, yo cuando entro a una organización, y hablo de manera general, pues debo de entender qué sí herramientas me ofrece la organización para yo tener mi desarrollo, ¿no? Pues viene todo el proceso de onboarding, entender la organización, pero también capacitación funcional en ciertos procesos, etcétera. Y eso está súper bien porque es necesario. Claro. Pero, ¿y qué tal si no me ofrece alguna posibilidad de capacitaciones virtuales o capacitaciones presenciales, etcétera? Y eso lo vemos mucho con el tema del inglés, por ejemplo, ¿no? Oye, si yo sé que para llegar a la posición que quiero en algún punto de mi carrera, el inglés es necesario, debo de esperar a que algún manager en mi carrera Me me lo diga. pague el inglés o la compañía me pague el inglés o casi como me diga, tienes que estudiar inglés porque esto es necesario. Y la respuesta es no. Claro. Pero hay en algunas personas, nunca podemos generalizar, pero hay mucho eso, ¿no? No, porque yo espero que la compañía empresa me lo tiene ponga que esto, ¿no? Entonces, ese comportamiento de autoaprendizaje, de ir a leer libros de algún tema en el que siquiera estás viviendo hoy y necesitas entender diferente, hay mucha gente que no lo hace. Y ese es un tema de proactividad y de interés esto es de mí para mí. Claro. Y entonces con esto voy a poder mejorar en lo que estoy haciendo hoy y voy a inclusive encontrar posibilidades de que crees que me interesó tanto este tema, que no lo conocía tanto y me vuelvo hasta más experto que muchos más. Encuentro la maestría en ese tema y a lo mejor, quién sabe, ahí encuentro hasta otros posibles caminos de carrera. Entonces, esta parte es bien, bien importante y para todas las personas, para todos los jóvenes, pero no tan jóvenes, si tú no tienes interés en desarrollarte tú mismo, pues ahí hay alguna oportunidad, ¿no? Aprovéchala, porque hoy es el momento en donde no hay pretextos para no aprender. Cantidad de Sí, información que está disponible. En LinkedIn, ¿no?
que de repente, así, de la nada hay regalos. ¿Regalos qué? Tal libro. Sí. Tal información que ahí la comparten como benchmark. Entonces basta tener tiempo, estar interesado, leer, preguntarse y entender a mi alrededor quién puede manejar este tema también, en el cual pueda también tener una discusión y aprender de otros, ¿no? Entonces, mucho es, no sé, es miedos, es a lo mejor falta de confianza, es falta de compromiso, y el compromiso es lo más importante de ellos para lo que quieren. Yo ahorita puedo aprender en una charla infinidad de cosas de ti, las aprendo, pero también lo más importante es llevarlas a la práctica. Sí, que no se queden ahí. Que no se queden ahí. ¿Cuántos cursos hoy o entrenamientos que, y vas y súper bueno y tienes razón y entonces esto... Y sale súper motivado. Motivado y crees tú que ya... Mañana, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué fueron 2 cosas que implementaste? Que le diste continuidad, que dijiste, esto lo tengo que implementar en mis reuniones y lo voy a hacer consistente, lo voy a crear costumbre, voy a crear hábito y voy a crear cultura. Sí. Eso no sucede de la noche a la mañana, pero sí sucede con consistencia. Y la consistencia es también lo más importante. Yo creo que engloba todo lo que acabas de compartir con un punto que yo siempre impulso a mi equipo y a todas las personas que conozco, en mi familia, todo, ¿no? Que es la actitud. Ok. ¿No? La actitud te va a llevar a muchísimas cosas, como querer aprender, como impulsarte en general. Es un error, yo lo veo así, que dejes todo hacia que la empresa tiene que, ¿no? Si quiere que yo haga estas cosas, la compañía tiene que, ¿no? La mejor inversión que vas a hacer en tu vida, ¿no? No va a ser para una compañía, no va a ser para el nombre, no, va a ser para ti, de inicio a fin. Correcto. ¿Y qué vas a hacer con todo eso, no? Porque hay algo que comentaste bien interesante, que es real. Hay veces que tienes todas las herramientas, la compañía también te las da, están ahí, las compañías, están tus cursos de inglés, órale, tómalos cuando quieras, etc. Y no lo hacen. ¿No? Se esperan bueno, sí, ya lo tengo ahí, pero en un tema de actitud, un tema de, no, lo hago mañana, de postergar, de, bueno, ahorita no me lo están exigiendo, no lo necesito para allá. Y creo que ese tema afecta mucho al ejecutivo. Acabas de tomar el tema bien interesante, ¿no? La actitud de conformismo. Ese es un tema de, claro. Oye, sí, ahí está mis cursos en LinkedIn Learning. Tengo 20,000 cursos a mi disponibilidad, ¿no? Y en el año no tomé ninguno. Sí. Entonces, ¿qué habla de ese adueñamiento de la misma persona con su desarrollo? Tengo la posibilidad de leer cualquier cantidad de libros. Sí. ¿No? Y deja tú, pues empiezas a crear la cultura de la lectura, porque sabemos que también pues, hay personas que no tienen el hábito de la lectura. Sí. Pero no es un tema de impedimento de que no lo crees. Entonces empieza a leer libros pequeños, libros, ¿no? Que te gusten, te apasionan. ¿No? Oye, no, que alguien pueda poner justificación, pero no, pues es que los libros cuestan. Hay un montón de libros que si tan solo volteas a tu compañero al lado tiene 3. Sí. Oye, pídele uno a lo mejor, ¿no? Y entonces empieza a hacer cosas diferentes. Ese tema de la actitud de conformismo, pues eso definitivamente no ayuda en función de lo que quieras lograr en la vida, ¿no? Tú tienes que tener mucha claridad. La claridad es la que va a hacer la diferencia. Entonces, y si no tienes claridad de lo que quieres hacer o lo que quieres lograr o tu camino de carrera, porque te la tienes que imaginar, la tienes que envisionar, esa no la carrera no la va a hacer tu jefe. No te la va a poner tu jefe o no te la va a poner tu líder. Entonces, yo siempre le recomiendo a las personas encuentra la claridad de lo que quieres hacer de aquí a X tiempo y todas las decisiones que vayas tomando en el camino, profesionales, tómalas en función de ese camino. Podrá haber varios caminos alternos, pero si estás claro, esa no va a cambiar. Sí, esa la visión de la meta. Y entonces puedes tomar un camino así, luego otro camino así. Pero ya tienes la determinación. Pero eso todas estas decisiones que estás tomando en tu carrera van en función de esto. En algo tienen que ayudar aquí. Si no ayudan, entonces estás tomando una decisión que se está saliendo del camino, ¿no? Pero tampoco es pérdida, porque en toda experiencia hay aprendizajes. Y ahí esa es otra actitud, es el tema de la actitud de decir, donde estoy, en lo que estoy haciendo, encuentro el aprendizaje. Exacto. Entonces, nada está perdido, nada es perdido. Y ahí es donde viene también la magia. Es algo que le digo mucho
a mi hijo. Le digo, mira, hay veces que ganas, hay veces que pierdes, pero en todas vas a aprender, ¿no? Y el estar más bien impulsándote a hacerlo, pues puedes tener las dos, ¿no? Que te resulte bien o que no, pero aun cuando no te resulta bien, te va a ayudar para un futuro. Lo he visto, ¿no? En muchas líneas. Y creo que el tema de esa actitud de conformismo, que lo dices muy bien y me hace total sentido, hay veces que pues tienes que dejar muchas cosas, ¿no? Si quieres llegar si tu visión es quiero ser un directivo de recursos humanos, quiero ser un CEO, un CHRO o alguien, ¿no? Dentro de cualquier corporación, ¿no? Eso es mi visión, eso es lo que yo quiero llegar a hacer. Pues sí, también hay cosas que vas a necesitar dejar, vas a tener que impulsarte, ¿no? Que posiblemente te puedan doler en algún momento, o tienes que tomar determinación y decisión, ¿no? Porque llegar a donde está no es fácil. Llegar a una posición directiva en una compañía de recursos humanos japonesa tiene un camino, ¿no? Haber colaborado con grandes compañías tampoco es de, bueno, lo quiero, ¿no? Y se me va a dar, ¿no? Es un trabajo constante, ¿no? ¿Qué has ganado y qué has perdido en el camino en eso, mi estimado amigo? Yo te diría que es más gane, ¿no? Primero yo creo que en mi experiencia, cada quien cuenta la experiencia, pero en mi experiencia yo tengo claro que no hay caminos cortos. Si buscas atajos, en algún momento dado ese atajo tiene su revés, ¿no? Entonces yo no puedo llegar de un punto hacia otro sin haber vivido varios aspectos de experiencias que me ayuden a, estando en X punto de mi carrera, ser confiable, ser sólido, entregar, etcétera, ¿no? Porque si me faltó haber vivido cosas aquí, acá va a haber un dolor, ¿no? Ahora, justo en el sentido de no tener caminos cortos, tenemos que reconocer que tiene que haber cierto dolor, y lo digo entre comillas, ¿no? Claro. Cuando tú vas a hacer ejercicio, los deportistas de alto rendimiento, Claro. etcétera, dicen, a ver, el músculo Sin dolor no funciona. se tiene que romper Sí. para crecer. Y es ¿no? así. En la vida, de todos los fracasos en el aspecto personal, hay un tema de evolución y los fracasos duelen. Claro. En lo profesional, de todos los proyectos donde inclusive hubo fracasos, ahí encuentras crecimiento. Sí, El tema es que si lo ves de una manera pesimista, con una actitud del ¿por qué a mí? Siempre va a haber un tema de victimismo. Claro. Pero si lo ves desde el punto de vista de... Constructivo. Tú escuchas a grandes líderes, a grandes personas que han logrado mucho, dicen, el tema de los fracasos fue lo que me trae mucho al tema donde estoy. El tema de las decisiones que tomé y que no tomé me traen al punto donde estoy. Eso significa soy dueño de mis decisiones, de mi carrera, de mi vida, y estoy hoy donde estoy por lo que he tomado decisiones o las que no he tomado. Entonces, pues sí, ese tipo de cuestiones hacen que te replantees. Claro. Y cada persona debería de replantearse en ese sentido, ¿no? Y es constante, ¿no? Esto Claro, que se tienen que replantear, que tiene que hacer una pausa, decir, a ver, cuáles son los caminos, porque lo decías muy bien, no existe un camino. Hay varios caminos que te pueden llevar a donde quieras, ¿no? De cualquier forma y de cualquier aprendizaje en los dos lados, ¿no? Y vas a también tomar determinación de cuáles son las cosas importantes en tu vida, ¿no? Y cuáles, pues, no lo son tanto, ¿no? Y aquí me quiero hacer una pausa precisamente en eso, mi estimado amigo, en donde, no sé si has escuchado ahí como la metodología del Big Rocks, ¿no? Que, bueno, es muy fácil y habla precisamente de si no le das lo que se merece a lo importante, ¿no? Lo urgente, no te va a dejar tomar esas decisiones hacia lo importante, ¿no? Y lo hacían, era muy fácil, ¿no? Ponías una bandeja y había mucha arena, ¿no? Y unas rocas grandes, que las rocas grandes son todas las cosas importantes en tu vida. Cada quien tiene diferentes rocas, ¿no? Si la familia, el trabajo, el dinero, los hijos, etcétera, ¿no? Y está la arena, que es lo urgente, lo que sale día a día, lo que necesitas hacer
constantemente, ¿no? Si tú vertías primero toda la arena en ese balde, ya no cabía lo importante. Versus si metías primero lo importante y luego vaciabas la arena, cabía perfectamente todo, ¿no? Entonces, eso, como me gustaría hacer esa reflexión contigo, ¿no? ¿Cuáles son tus big rocks, amigo? ¿No? Tanto en el área de recursos humanos como en tu vida. Mira, ahí en algún momento leí un libro, si lo recuerdo, que tenía que ver con sueños de Matthew Kelly, gerente de los sueños, gerente de sueños. Y en ese sentido habla de 13 áreas importantes en la vida de una persona, ¿no? Y aborda distintas, ¿no? Desde lo espiritual, desde la salud física, desde lo financiero, desde la carrera, desde varios aspectos, ¿no? Son 13. Entonces, yo cuando leí ese libro, a mí me cayeron algunos 20s, ¿no? Algunos ajá, en donde tal vez no tenía foco yo en algunas cuestiones en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí fue hacer literalmente mi matriz de qué es lo que quería lograr en esas 13 dimensiones, ¿no? Okay. Ahora esa es la parte como persona integral, ¿no? En la parte del trabajo, en cada uno de los roles que vas teniendo en la organización, aprendes, y eso es otra de las habilidades que tienes que aprender, es sobre el tema de qué es un tema de prioridad hoy en mi rol y qué es un tema que no genera valor o que no es prioridad en mi rol, ¿no? En algunas ocasiones en tu rol te toca pues hacer algunas acciones más operativas, etcétera, ¿no? En el camino. Y hay en algunas otras en donde pues, ya empiezas inclusive a generar estrategias, a poder aprender a delegar y entonces poder tener esas prioridades muy claras, de nuevo de acuerdo a la parte de tu rol, ¿no? Claro. Si hoy estás en un rol donde pues, te toca ser contribuidor individual en un equipo, pues lo importante es tener claro cuáles son esas prioridades que están determinadas en función de o de tu manager o del equipo, etcétera, ¿no? Y si no las sabes, pregúntalas. Claro. ¿No? Porque puedes estar haciendo un montón de cosas que ni siquiera están en línea con las prioridades básicas que también tu equipo te lo pide o tu manager te lo pide, ¿no? Y hay otros roles donde ya eres manager de personas y entonces también tienes que aprender a poderles dar claridad, envisionarlos, ¿no? Yo siempre hablo de las 5 E's de liderazgo. Envision, engage, energize, enable y execute. Si un líder tiene y logra eso con su equipo, pues obviamente hay magia ahí, hay resultados. Sí, claro. Entonces, claramente hay otros ya niveles donde no solamente lideras personas, ¿no? Lideras líderes. Claro. ¿No? Que ese es otro reto. Que ese es otro reto. Y bueno, ya depende de qué líderes, pero bueno, si ya tienes personas, gerentes bajo tu responsabilidad y hay quienes tienen directores bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces ahí va creciendo todavía la importancia de las prioridades, ¿no? Parte de las prioridades que nosotros en ciertas posiciones de liderazgo pues, es crear estrategia. Claro. Es poder tener la capacidad de conectar la estrategia de tu área con la estrategia de la organización y más con la estrategia de la organización a un más alto nivel, es decir, a nivel globalmente, ¿no? Uh-huh. Pero al final, si tienes esa capacidad de conectar completamente tu estrategia, tus resultados, en dónde impactan los resultados del negocio en general, ahí hay un tema muy claro de prioridad para ciertos roles, ¿no? Entonces, eso, claridad, conectar y no perder el tiempo en cosas que a lo mejor no están agregando valor a la organización. ¿Qué haces cuando uno de estos líderes, ¿no? Que mencionas, cuando ya te toca, ahora sí que liderar a los que también están liderando a otras personas en esa cadenita, ¿no? que se ve, cuando un líder no hace match con lo que se está buscando o lo que se tiene, o pues ese líder se sale como del común denominador, no solo de lo que está buscando la compañía, sino tal vez de un liderazgo pues más inspirador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decisiones tomas? Porque lo mencionabas, primero es observar. Entonces, cuando observas ya vas identificando, ¿no? En general, uh-huh. Pero pongamos un escenario.
vas llegando a una nueva compañía, como posiblemente te tocó. Primero no tomas decisiones luego llegando, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Para hacerlo. ¿Cómo determinas, cómo ves y qué acciones tomas con ese líder? Ahora, lo primero justo es, a ver, tú tienes que conocer a las personas de tu equipo, ¿no? Y entonces llegar a alguna organización, inclusive escuchando de otros sobre las personas, Claro. pues también está mal, ¿no? Hay un tema de, yo necesito observarlos, necesito revisar, necesito ver dónde están parados, ¿no? Justo lo tuve aquí en la organización que teníamos, ¿no? Llegué a la organización, hay un equipo que ya está. Claro. Entonces, pues, mi responsabilidad, mi objetivo es llevar ese equipo al nivel que conecte con los resultados de la estrategia, ¿no? Entonces, es acompañarlos. Es parte de mi responsabilidad y no solamente del líder, de gerente, sino de un manager de personas. La responsabilidad es cómo hago que la persona que está hoy en estas capabilities, en esta situación, pueda crecer a otros, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de herramientas, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, es habla transparentemente y adulto con la persona, ¿no? Que luego, ¿cómo cuesta eso, no? Claro que cuesta y muchas personas le sacan la vuelta a ese escenario, ¿no? Porque inclusive detectan en el otro una actitud de no escucha, de víctima, y entonces dicen, no vale la pena. Bueno, si ya tienes lo que no vale la pena, pues entonces toma las decisiones que necesites tomar. Pero yo sí creo que vale la pena tener esa conversación, porque también, y conocer mucho a las personas, porque ahí puedes detectar cosas que puedes mejorar. Hay que entender los motivadores de las personas. Sí, que eso ¿no? es lo... Y ahí surge una conexión diferente. Entonces, no solamente todo se dedica a la plática en el trabajo. O sea, yo puedo entender a uno de mis colegas, compañeros, amigos, y entonces hablando de aspectos personales, cuando se llega a esa conversación y sale orgánicamente, encontrar puntos muy en común, y esos puntos en común nos apalancan para inclusive llevar la comunicación a otro nivel, la actitud en otro momento, en otro nivel. Y eso puede ayudar a que el engagement y el desempeño de las dos partes fluya de manera diferente. Entonces, ¿qué hacer? Es estar acompañado y estar comprometido con esa persona cuando está performando bien o cuando no está performando bien. Y lo que tienen que sentir de ti es, en todo momento tienes un compromiso de mí, y tener esas conversaciones de contrato, por decirlo de alguna manera, de qué puedes esperar de mí, qué vas a tener de mí y qué no. Sí, y estar abierto para todo, porque pueden ser conversaciones duras en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones, pues ahora sí que entenderlo muy rápido porque supiste por dónde llegar, cómo compartirlo, porque pues, es una sensibilidad que se va dando mucho en esta área, ¿no? Empezar a sensibilizar al equipo, cómo compartirlo, cómo comentarlo, cuáles son sus motivadores, ¿no? En general. Y hoy ya llegamos a un momento muy interesante, amigo, ¿no? Que es la pregunta Nissin, ¿no? Tengo aquí, en esta dinámica, unos sobrecitos que te los voy a poner aquí enfrente, que tienen varios, pues sí, tópicos, ¿no? Y quiero que escojas el que más te vibre, amigo, ¿no? Ok. Viene una pregunta poderosa, ¿no? Okay. También gracias a nuestro patrocinador, ¿no? Así que, pues dale, amigo, la que Buenísimo. te vibre. Bueno, vamos a hablar de... están buenas. Impacto, decisión, reto, cultura, estrategia y aprendizaje. Ok, vamos a hablar de estrategia, ¿no? Ok. Mira, aquí está. Listo, esa fue. Estabas entre cultura y estrategia, Vi que ahí hubo... No, hombre, vamos abriendo cada uno de los sobres ahorita de una vez, vamos a hacerla, ¿no? Esta tiene, para que sepamos aquí, mis craquetianos, están cerradas, están selladas, no saben absolutamente nada, ¿no? Y vienen, ahora sí que aquí a responder estas poderosas. Y justo la pregunta, Nissin, parte de lo que buscamos también al poner esta parte es para que los líderes nos regalen desde su perspectiva estas preguntas que también a veces no son hechas.
¿no? Claro. Entonces, ojalá ya todos los líderes que estén participando aquí contigo nos regalen Sin duda, sin toda duda. la perspectiva y aprendizaje en este sentido. Entonces, este es en la dimensión de estrategia, ¿no? Entonces dice, ¿qué conversación clave debería estar liderando HR con el negocio, ¿no? Ok. ¿No? Obviamente, a ver, no es una conversación clave, ¿no? Es muchas conversaciones clave, ¿no? Pero la conversación clave, inclusive, va a depender mucho del contexto, ¿no? Pero hablando de personas, y el desarrollo de las personas y el cómo a través de las personas que los resultados del negocio se dan, ¿no? Pero algo hoy clave que debemos de estar abordando es justo la evolución que hoy estamos viviendo desde hace 10 años, o digo, la evolución es constante, pero hablando de todos los temas de inteligencia Claro. artificial, de las herramientas, ¿no? Como herramientas, ¿no? ¿Cómo nos va a venir a poder ayudar para ser más ágiles, para tener información más rápida, para ser más eficientes, para ser más productivos, para llevar el negocio a otro nivel, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? De repente todo el mundo quiere subirse al barco del tema de la inteligencia artificial y todo el mundo se siente atrás a veces, ¿no? Pues es que ya hay un robot, ¿no? En Claro. China y entonces ya resulta que ya está, Mi puesto está ahí tambaleando. se habla en muchos de los podcasts que escucho de, oye, imaginémonos ya un CEO, literalmente ya. virtual, ¿no? Bien, o sea, todo lo que envisione a ser mejores y a ser disruptivos está muy bueno, ¿no? Pero de repente eso provoca que muchas personas y compañías digan, yo estoy súper bien atrás y entonces tengo que subirme al barco de la inteligencia artificial y tengo, sí, pero pregúntale a compañías que tienen a lo mejor startups que tienen 10 personas y entonces que hoy manejan, por ejemplo, el Excel como una herramienta de trabajo que muchas organizaciones todavía siguen manejando y se sienten hasta abrumados y estresados porque no Claro. tengo un tema de agente de inteligencia artificial que entonces ya me estoy sobreestresando de algo que, espérame, mi contexto hoy a lo mejor me requiere estar con estas herramientas que tengo, ¿no? Claro. Entonces, identificar muy bien la parte del contexto, identificar qué cosas sí hoy puedes aprovechar y eso abre la puerta al tema de curiosidad. En la organización tienes que tener personas curiosas, innovadoras. Tienes que identificar muy bien a esas personas, porque esas son personas embajadoras y que van a estar trayendo retos a la organización a ver cómo hacemos las cosas diferentes, con herramientas diferentes que nos impulsen a tener un resultado en el negocio diferente. Entonces, recursos humanos no solamente es hablar de las personas, claramente es el tema de centrarse en procesos que impactan a personas, ¿no? Dos, cómo a los líderes les dejamos claridad que el CEO, el presidente de la compañía, directores, managers, son HR. Son las personas que manejan o que administran o que, perdóname la palabra, pero son las personas que hacen que otros sean mejores para que la organización sea mejor. Entonces, ahí hay un reto también bien importante, ¿no? Un aspecto estratégico es que cada manager pueda tener la capacidad de generar estrategias para las personas, es decir, de HR. Y entonces dices, oye, pues sí, pero HR, ¿dónde queda? HR acompaña mucho, es un advisor, es una persona que puede tener procesos sistémicos de gobernanza de recursos humanos y entonces hace que justamente esas personas líderes sean mejores todavía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que estar muy pendientes. Desde HR para el negocio es traer disrupción también. Claro. ¿Sí? Entonces, al final, si como HR logramos impactar el negocio para que sea todavía mejor en ventas, obviamente en net sales, en productividad, en eficiencia, en reducción de mermas, en incremento de engagement, etcétera, pues obviamente todo eso va a impactar positivamente a la organización, ¿no? Entonces, pues bueno, al final esa pregunta es como muy amplia, Sí. pero cada acción que tú tengas una estrategia de recursos humanos, de supply chain, de ventas, etcétera, tiene que ir completamente enfocada en las personas y a través de ellas lograr resultados de importancia para el negocio, ¿no?
No, buenísimo. Estas preguntas, la verdad que van a abrir mucha conversación, ¿no? En general, es una dinámica que la verdad queremos seguir haciendo también mucho por el sentido de este network importante que se debe de hacer en el área de HR con otros colegas, en donde podemos aprender muchísimo de otras personas que están en el mismo rol o rol parecidos o dentro de este abanico de posibilidades enormes que hay dentro de HR, ¿no? Porque yo siempre le digo, es como una mini empresa dentro de la empresa, ¿no? Pero compartes algo bien interesante y bien importante de el CEO tiene que ser HR, ¿no? Y hay veces que no lo ven de esa manera. Es bien complejo, ¿no? El saber que estos motivantes de HR, ¿no? Esta esencia que tiene, que lo tengan, el disparo que se les va a dar en cualquier compañía y en donde esté liderando, ¿no? No me vas a creer, pero tuve la gran oportunidad de asistir el año pasado a una convención de recursos humanos a nivel internacional, CHARM se llama, Society for Human Resources Management en San Diego. Y tuvimos la gran oportunidad de tener una conferencia de Joe Biden, el expresidente de los Estados Unidos. Entonces, pues imagínate, 30,000 personas de recursos humanos. Tomando ¿no? notas. Tomando notas en un salón gigante, en un foro gigante en donde, listo, Joe Biden va a tener una ponencia. Uno de los aspectos que me llamó bastante la atención y él dijo es, yo antes de ser presidente de los Estados Unidos, yo reconocí que soy el CHRO del país. O sea, ese mensaje es, de nuevo, lo trasladas al director, lo trasladas al manager. Yo soy el CHRO de esta área. Claro. Entonces, cuando el líder entiende eso, no se va solamente por el tema de pues, yo ventas y son, ¿no? Entonces, cambia su tema mental, su mindset, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que hay un crecimiento ahí bastante importante. Imagínate eso, ¿no? Ya para cerrar, amigo, ya se nos terminó el tiempo. La verdad que se me pasó bien rápido, pero me gustó mucho una cosa que vi en tu firma, amigo, que dice, si estás en tu momento, no sé si es tal cual como te lo voy a decir, pero es lo que se me quedó. Si estás en tu momento de desconexión, no respondas este mensaje, ¿no? Ese respeto también, ¿no? En general, ¿no? De lo que posiblemente, pues, Japón, estás en otros esos horarios, etcétera, pues necesitas mandar un mensaje que es urgente, pero no es necesario que lo veas y ya estás en tu momento de desconexión. Eso también habla de cultura. Eso es respeto, porque mira, a ver, todo el mundo podríamos asumir que, pues bueno, hay personas, yo por ejemplo soy una de ellas, de repente, para yo tener buena gestión, buen control, yo estoy como muy pendiente porque me gusta estar como muy pendiente de lo mío, en la parte de mi trabajo, entonces yo de repente puedo estar preparando mi agenda para la siguiente semana en un sábado, en un domingo, ¿no? Y en esa preparación de agenda me doy cuenta de algo que tengo que anticipar para la siguiente semana y entonces para mí estoy trabajando, ¿no? Pero porque lo decido yo. Y entonces puedo detonar un correo o que lo puedo poner a que se entregue el mismo lunes o puedo mandarlo ese mismo día, ¿no? Para ya tener una acción. Claro. Y mandarlo. Eso no necesariamente indica que yo a las personas le estoy diciendo contesta en X hora, en X momento. O sea, tu momento de desconexión es el que tú decidas. Claro. ¿No? Y no tienes que tener una contestación ni te tienes que sentir presionado, mucho menos. Pero lo que es, a mí sí me funciona que si en algún momento yo estoy mandando un correo a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, a mí me permitió avanzar en algo. Claro. Y evitar que mañana a lo mejor se me olvide, ¿no? Entonces es como una gestión propia, personal. Pero justo en la firma del correo yo les dejo muy claro a las personas, ¿no? El que te llegue este correo no quiere decir que definitivamente lo tengas que contestar, no te sientas ni presionado ni mucho menos. Es como a mí me funciona el momento de mandar el correo. Claro. Entonces, sé que si estás en el momento de desconexión, listo, ya está, no pasa nada. Y funciona mucho con culturas donde los horarios son bien complicados. Sí, sin duda. ¿No? Y también me lo decía alguien de Japón justo. Oye, yo veo esto en tu firma, ¿no?
Pues sí, entonces tenemos horarios diferentes. Claro. Si tú me envías un correo también, que tú estás de día y yo estoy de noche, pues también eso, ahí va implícito Sí, ese exacto. tema, no Sí, es de necesariamente ida y de como- regreso. Claro. Entonces, eso significa respeto, eso significa que también las personas respeten el que cada una persona se conduzca diferente. Entonces, pues es parte Buenísimo. de, ¿no? Buenísimo, amigo. Pues ya se nos terminó el tiempo. Hubo muchos aprendizajes. Te quiero agradecer de nueva forma todo el apoyo, ¿no? El que estés aquí como padrino de esta nueva temporada, de la 10ª temporada, que bueno, va a ser más larga, ¿no? Ahí síganos en las redes para que no se pierdan absolutamente nada de todos los ejecutivos que van a estar pasando aquí, de grandes compañías, grandes historias, grandes motivadores. Y muchas gracias por todo, no solamente el apoyo, como te lo comparto, sino también por siempre buscar este tipo de conversaciones. Gracias, Claro, en David. Nissin Foods de México estamos comprometidísimos con impulsar las conversaciones poderosas. Este tipo de foros abren la conversación, aprendemos mutuamente. Entonces, pues para todos los líderes que vayan a estar por acá compartiendo de sus experiencias, pues felicidades primero que nada. Y bueno, pues ahí a ver qué les parecen las preguntas. La pregunta Nissin. Y bueno, tenemos un propósito siempre en la organización y entonces nosotros que somos los líderes y los creadores de la categoría de fideos instantáneos en el mundo, somos los número 1 en el mundo, entonces pues queremos seguir creciendo en la organización, seguir encontrando el talento correcto y bueno, pues invitarlos a todos a que consuman también todos nuestros productos, mi hermano. Pues aquí es aprovechar y No, dale. con orgullo, ahí también tenemos siempre me acompaña el buen Cupman, me acompaña a todos los foros, porque pues ahí también yo me siento más seguro y protegido y cuidado. Entonces, pues bueno, pues nada, muchísimas gracias.